Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tengo un tema que creo que les va a volar la cabeza. Ustedes saben que siempre nos gusta traerles la información más jugosa y las historias que todos están comentando, ¿verdad? Pues prepárense porque lo que les voy a contar hoy es sobre un reencuentro bomba que ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Sí, estoy hablando de Mert y Afra, y créanme, lo que pasó entre ellos es digno de una telenovela, pero de la vida real. Han estado esperando noticias, han estado especulando, y por fin tenemos respuestas. Este vídeo va a desglosar todo lo que ha ocurrido, cada detalle, cada suspiro, cada mirada. Vamos a ver cómo esta historia, que parecía haber llegado a su fin, está resurgiendo con una fuerza inverosímil. Y la pregunta del millón es, ¿están comenzando de cero? ¿Es esta una nueva oportunidad para el amor o solo un espejismo? No se pierdan ni un segundo de este vídeo porque vamos a investigar a fondo y ustedes no van a creer lo que pasó. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y noticias, quiero hacerles una invitación súper importante. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido así de exclusivo y emocionante. Además, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, se vienen cosas muy buenas. Así que acomódense, pónganse cómodos, y acompáñenme en este viaje por el fascinante mundo de Mert y Afra. Como saben, la relación entre Mert y Afra siempre ha sido un tema candente. Desde que sus caminos se cruzaron, la química entre ellos era innegable, una chispa que cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo. Sus personajes en la pantalla, y más allá de ella, parecían estar predestinados a estar juntos. Las redes sociales explotaban con cada publicación, cada foto, cada pequeño indicio de su conexión. Eran la pareja del momento, la que todos admiraban y esperaban ver feliz para siempre. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus propios giros inesperados. Hubo un tiempo en que las noticias sobre ellos tomaron un rumbo diferente. Los rumores de separación, las especulaciones sobre distancias, y finalmente, la confirmación de que su relación había llegado a su fin. Fue un golpe duro para muchos de sus fans, quienes habían invertido tanto emocionalmente en su historia. Las redes se llenaron de mensajes de tristeza, de homenajes a lo que fue, y de la resignación de que a veces, las cosas simplemente no funcionan, por muy perfectas que parezcan en la superficie. Pero aquí es donde la trama se pone interesante, y es justo lo que el título de nuestro vídeo promete, un reencuentro bomba. De repente, sin previo aviso o quizás con señales muy sutiles que solo los verdaderos detectives de corazón pudimos captar, las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a circular nuevas fotos, nuevos vídeos, y sobre todo, nuevas sensaciones. Era como si el destino hubiera decidido darles una segunda oportunidad, o quizás, como si ellos mismos hubieran decidido escribir un nuevo capítulo. Y lo más intrigante de todo es la forma en que se está desarrollando este reencuentro. No es un simple hola de nuevo casual. Se habla de una conexión renovada, de una energía diferente. Los observadores más atentos notaron algo en sus interacciones, en sus miradas, en la forma en que se dirigían el uno al otro. Había una chispa que parecía haber sido apagada, pero que ahora, quizás con más fuerza, volvía a encenderse. Y la pregunta fundamental que todos nos hacemos es, ¿están realmente comenzando de cero? Empezar de cero no es una tarea sencilla, especialmente cuando hay un pasado de por medio. Significa dejar atrás las experiencias vividas, las posibles decepciones, los miedos que puedan haber surgido. Implica construir algo nuevo con cimientos frescos, pero sin olvidar las lecciones aprendidas. ¿Han logrado Mert y Afra superar los obstáculos que los separaron? ¿Han encontrado un camino para reconciliarse, para perdonar, para volver a confiar el uno en el otro? Las pistas que hemos recopilado sugieren que sí. Hemos visto imágenes de ellos compartiendo momentos, no solo profesionales, sino también personales. Hay una complicidad que parece haber regresado, una comodidad en su presencia mutua que solo se logra con el tiempo y la intimidad. Y lo que más me llama la atención es la serenidad que parece emanar de ambos. Ya no hay esa presión de las primeras etapas de la exposición constante. Ahora parece que están abordando esta etapa con una madurez y una profundidad diferentes. Podríamos estar ante un escenario donde ambos han crecido individualmente. Quizás las experiencias separadas les han dado nuevas perspectivas,
les han permitido ver lo que realmente valoran en una relación. Y al reencontrarse se dan cuenta de que esa conexión especial, ese hilo invisible que los unía, sigue ahí, más fuerte que nunca. Es como si hubieran redescubierto lo que los hizo enamorarse en primer lugar, pero ahora con una comprensión más profunda de sí mismos y del otro. Uno de los aspectos que más me emociona es la posibilidad de que esta vez sea diferente. Que no sea solo un regreso pasajero, sino un verdadero reinicio. Imaginen un amor que se ha dado un tiempo para reflexionar, para sanar, y que ahora regresa con más fuerza y sabiduría. Eso es algo realmente inspirador. Y no es solo mi opinión, las redes sociales están inundadas de comentarios de fans que están experimentando la misma emoción. La esperanza de que Mert y Afra encuentren la felicidad juntos de nuevo está más viva que nunca. Pero, ¿qué significa exactamente comenzar de cero en este contexto? Podría significar establecer nuevas reglas en su relación. Tal vez priorizar la comunicación, ser más transparentes, o simplemente darse el espacio que cada uno necesita sin presiones externas. También podría significar revivir los momentos que los enamoraron, redescubrir las cosas que los hacían felices juntos, pero con una mentalidad renovada. Y lo más importante podría significar construir un futuro juntos, con planes y sueños compartidos, esta vez con la certeza de que están tomándose de la mano de forma consciente y decidida. Y hablando de decisiones, este reencuentro no parece ser algo improvisado. Hay indicios de que ha habido conversaciones, de que se han abordado las razones por las que terminaron, y de que se han comprometido a trabajar en ellas. Eso es un paso gigante. Significa que no están volviendo a caer en los mismos errores, sino que están aprendiendo y evolucionando. Y eso, amigos míos, es lo que hace a esta historia tan cautivadora. No es solo una segunda oportunidad, es una oportunidad para un amor más fuerte, más auténtico y más duradero. No podemos olvidar el impacto que Mert y Afra tienen en sus seguidores. Son un modelo a seguir para muchas personas, y verlos superar desafíos y reencontrarse puede ser muy inspirador. Nos recuerdan que el amor puede ser complicado, pero que con esfuerzo, comunicación y un poco de suerte, todo es posible. Y este reencuentro bomba nos da una dosis de esperanza y romanticismo en un mundo que a veces parece necesitarlos desesperadamente. Ahora, ¿qué podemos esperar de este nuevo capítulo? Personalmente estoy muy expectante. Me encantaría verlos trabajar juntos de nuevo, tanto en proyectos profesionales como en la vida misma. Imagino una relación llena de apoyo mutuo, de crecimiento personal y de una felicidad contagiosa. ¿Y ustedes, qué esperan de este reencuentro? ¿Creen que están realmente comenzando de cero? ¿Tienen alguna predicción sobre lo que sucederá? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Así que para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos desgranado el emocionante reencuentro entre Mert y Afra. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta reconciliación, la complejidad de comenzar de cero después de una ruptura, y la esperanza que este evento ha despertado en millones de fans. La chispa parece haber regresado, y la energía renovada sugiere que esta vez podría ser algo mucho más profundo y significativo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha gustado este contenido, si les ha parecido intrigante y les ha mantenido al borde del asiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta historia, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita. Sería un honor tenerlos como parte de nuestra familia. Sus comentarios son súper importantes para nosotros, así que por favor, déjenme saber en la sección de comentarios qué piensan sobre este reencuentro y si creen que Mert y Afra están realmente comenzando de cero. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.